¿Qué tal, muchachos? Hoy vamos a hablar sobre leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, la cual está ampliamente distribuida en todo el globo terráqueo. Esta enfermedad es producida por un grupo de microorganismos conocidos como espiroquetas, las cuales reciben este particular nombre dado a su característica forma que la diferencia de las demás bacterias. Las espiroquetas tienen una forma helicoidal. Para efectos más prácticos podemos compararlas con los sacacorchos. Estas miden aproximadamente entre 4 y 20 micras de longitud y entre 0.10 y 0.25 micras de diámetro. Este grupo de espiroquetas, al cual pertenece la leptospirosis, está dividido en dos grandes grupos: la Leptospira biflexa y la Leptospira interrogans. Entonces tenemos la Leptospira biflexa, la cual no se considera infecciosa, dado a que este es un grupo de microorganismos saprófitos que viven en el agua y no ha existido evidencia que demuestre que ha producido afecciones al ser humano. El segundo grupo, el cual se considera infeccioso, está conformado por la Leptospira interrogans, la cual existen más de 24 serogrupos y más de 230 serovariedades. Cabe resaltar que de estos microorganismos, los que afectan más frecuentemente al ser humano son la Leptospira icterohemorrhagiae, cuyo huésped son las ratas, la Leptospira pomona, cuyo huésped son los cerdos y los bovinos, y la Leptospira canícola, cuyo huésped son los perros. Es importante conocer que la infección por leptospirosis se produce a través de dos vías, una vía directa y una vía indirecta. En cuanto a la vía indirecta, se da cuando la sangre y la orina del animal enfermo contamina el suelo, el agua y los alimentos, y esta penetra el cuerpo humano a través de la mucosa conjuntival, la mucosa nasal, la mucosa oral y pequeñas lesiones en piel. Se dice que esta enfermedad no penetra la piel sana. En cuanto al contagio directo, este se da cuando se tiene contacto con el huésped animal o con sus productos posterior al sacrificio. Se ha demostrado que también esta enfermedad se contagia de forma directa a través del coito y a través de la placenta. Como dato curioso, esta enfermedad se presenta más frecuentemente en el sexo masculino. Esto es debido a que el hombre realiza ciertas actividades que lo predisponen aún más a contagiar esta enfermedad, como por ejemplo labores de porcicultura, ganadería, labores de granja y labores de trabajos en acueductos y alcantarillados. En cuanto a la mortalidad de esta enfermedad, se dice que representa aproximadamente un 5%, pero este valor puede aumentar en caso tal se llegue a presentar una epidemia y puede alcanzar un valor hasta de un 40% de mortalidad. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, estas pueden aparecer de una forma súbita, después de un periodo de incubación que va entre 2 a 20 días. Y generalmente esta infección puede afectar el riñón, el hígado, el corazón, los pulmones y las meninges, entre otros órganos. Esto quiere decir que es una infección multisistémica, la cual puede desencadenar consecuencias catastróficas. A nivel renal, las leptospiras se multiplican en el túbulo distal. Esto puede producir dilatación, degeneración, necrosis y ruptura de la membrana basal. También se han identificado infiltrados leucocitarios, los cuales consisten en linfocitos, plasmocitos, neutrófilos e histocitos. A nivel hepático vamos a encontrar desorganización de los cordones, degeneración turbia, agrandamiento de las células de Kupffer y éstasis biliar. A nivel del corazón se producen cambios propios de la miocarditis, dado a degeneración de las células miocárdicas e infiltrados leucocitarios. A nivel pulmonar se presentan las hemorragias y neumonitis. En las meninges se produce engrosamiento de estas
e infiltración leucocitaria. En cuanto a la sintomatología de esta enfermedad, es importante conocer que la infección por leptospira o leptospirosis es una enfermedad bifásica, lo que quiere decir que presenta dos fases. Entre estas tenemos la fase 1 o fase septicémica, que se produce entre los 4 y 9 días. Esta fase está caracterizada por la siguiente sintomatología: cefalea, mialgias, escalofríos, fiebre, tos, faringitis, dolor torácico, hemoptisis y exudado conjuntival. Y la segunda fase se conoce como fase de inmunidad, la cual va entre los 6 y 12 días. Y esta básicamente está caracterizada por aparición de anticuerpos en suero y disminución de los síntomas iniciales. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, la clínica nos ayuda mucho, pero además de esto contamos con un sinnúmero de herramientas de laboratorio, las cuales nos pueden ayudar a dar un diagnóstico más certero. Entre estas tenemos los hemocultivos, pero además de esto podemos ordenar urocultivo y cultivos del líquido cefalorraquídeo. Tenemos el hemograma, el cual generalmente puede presentar una leucocitosis, una anemia por hemólisis o hemorragia, y también podemos encontrar trombocitopenia. En el uroanálisis podemos encontrar albuminuria, cilindros y eritrocitos en el sedimento. En cuanto a las pruebas de función renal, generalmente el BUN se encuentra aumentado. Ya en la función hepática, las bilirrubinas tienden a estar aumentadas y las transaminasas pueden también estar alteradas, pero generalmente los valores de transaminasas no van a superar el doble o el triple de sus valores normales. Existen otras pruebas muy útiles para diagnosticar esta enfermedad, como por ejemplo la prueba de microaglutinación o la prueba de aglutinación microscópica, la cual es la más recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y esta es considerada como la prueba de oro para el diagnóstico de leptospirosis. Además, podemos contar con otras herramientas muy útiles, como por ejemplo la ELISA y la PCR. Y también podemos tener en cuenta los anticuerpos IgM e IgG para leptospira. En esta enfermedad existen diferentes tipos de complicaciones, y esto es debido a que presenta una diversidad en sus serotipos. Dichas complicaciones las vamos a explicar a continuación. Entonces tenemos el síndrome de Weil. Se conoce así debido a que fue descubierta en el año de 1886 por Weil. Esta se caracteriza por ictericia, oliguria, colapso circulatorio y tendencia a la hemorragia. Además de esto, los pacientes pueden presentar hepatomegalia dolorosa, y sus manifestaciones se producen entre el tercer y séptimo día. En esta patología o en estos síndromes, las transaminasas van a tener un incremento de 3 veces mayor a los valores normales. Cabe resaltar que el síndrome de Weil es una de las complicaciones más severas de la leptospirosis, y sus manifestaciones hemorrágicas podemos encontrar epístasis, hematemesis, hemorragia subaracnoidea, hemorragia suprarrenal y neumonitis hemorrágica. En cuanto a la leptospirosis anitérica, como su nombre lo indica, en esta no se presenta ictericia. Se caracteriza por una aparición súbita de los síntomas, y los síntomas principalmente son fiebre, cefalea, dolor muscular severo, náuseas, emesis, postración, y en los casos más severos se puede producir una meningitis aséptica. En cuanto a la meningitis aséptica, esta se puede presentar en un 10% de los pacientes con leptospirosis, y se ha asociado principalmente a la leptospira canícola, leptospira pómona y leptospira icterohemorragiaca. Fiebre pertibial de Frost-Brack. Este síndrome se describió en Carolina del Norte entre el periodo de 1942 y 1944, y en este consistía en fiebre alta, cefalea, malestar general y fotofobia. Pero lo que llama la atención de este
síndrome es que al cuarto día de la enfermedad aparecían unas lesiones eritematosas sobrelevadas de un diámetro aproximado entre 2 a 4 centímetros a nivel de la región pretibial. Estos casos, generalmente el 95% de los pacientes además presentaba esplenomegalia. Y el serotipo asociado a este síndrome era la Leptospira autumnalis. Y por último tenemos la miocarditis, la cual se produce una dilatación cardíaca y como consecuencia se pueden presentar fibrilación auricular, taquicardias ventriculares, extrasístoles ventriculares, y esta se asocia principalmente a los casos de neumonitis, ictericia y fallo renal. En cuanto al tratamiento, en los casos menos severos tenemos tres opciones. La primera sería doxiciclina en una dosis de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Tenemos la segunda opción, ampicilina 500 miligramos a 750 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. Y como tercera opción tenemos amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. Ya en los casos de mayor severidad que el paciente requiera manejo intrahospitalario, además de manejo de su sintomatología, tenemos dos opciones. La primera, penicilina G de 5 a 6 millones de unidades IV cada 6 horas por 7 días. Se puede también utilizar cefalosporina de tercera generación, pero generalmente estas se reservan para casos mucho más severos. Muy rara vez en estos pacientes se puede presentar la reacción de Harich-Herxheimer, o también conocida como reacción de Herxheimer, o simplemente HERS. Esta reacción va a aparecer 24 horas posterior a la administración de antibióticos, y esta se puede generar por la destrucción de las espiroquetas, produciendo así una liberación de lipoproteínas, citoquinas, entre otras sustancias, las cuales pueden desencadenar una tormenta de citoquinas y presentar unas manifestaciones clínicas en el paciente tales como hipotensión, mialgias, aumento de las lesiones en piel, entre otros. Es importante saber que si se llega a dar esta reacción, podemos controlarla con administración de corticoides sistémicos. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y recuerden, si crees en ti mismo, no habrá nada que esté por fuera de tus posibilidades. Muchas gracias y bendiciones para todos.